Continuamos en esta mañana, así acompañándote en Radio D, como todos los días, y con distintos invitados. Nos vamos a ir al Chaco, porque ahí nos vamos a encontrar con Georgina Paulino, una chica, mujer hermosa que se fue a vivir allá, al Chaco, pero es de Buenos Aires. Estábamos charlando un poquito en la previa y contándonos un poco de dónde es cada uno, porque hoy no hay fronteras. Bienvenida, Georgina, un placer de saludarte. Gracias por la invitación, un gusto y buen día para todos. Bueno, llegaste acá al sur, a Comodoro Rivadavia, donde te estamos recibiendo, y como digo, no hay fronteras, porque mirá, estás allá en otra provincia, otra realidad, por así decirlo, pero a su vez es como que con esto de que estamos totalmente conectados y nos enteramos de todo de manera inmediata. Y así es, ¿no? Esto de la globalización. Sí, totalmente. Bueno, contame un poco de lo que estás haciendo. Vos sos analista política, estás trabajando con perfiles, estás haciendo capacitaciones a gente con respecto a la comunicación política. Contanos un poco de vos. Sí, yo soy consultora en comunicación política, tengo una empresa que se dedica al asesoramiento Ujú. a figuras políticas, a instituciones públicas y sobre todo a aquellas personas que tienen ganas de posicionarse para disputar en algún escenario electoral. Ujú. En ese sentido, lo que trabajamos mucho en la consultora es un enfoque muy pedagógico. Sí. Creemos en la necesidad de la formación y la transferencia de capacidades, entonces damos muchísimas capacitaciones a equipos de comunicación, a veces a políticos, que tienen que ver desde un entrenamiento para ir a un streaming Ajá. hasta discurso o comunicación no verbal. Ujú. Y después todo lo que tiene que ver con él, que es a lo que te referías vos, con lo que sería el mundo digital, ¿no? Todo lo Claro. que tiene que ver con el uso de redes sociales, Sí. siempre en una mirada estratégica, ¿no? O sea, Ujú. de ello, no tanto de producción de contenido, sino de cómo definimos cómo presentarse en estas redes. ¿Político se nace o se hace? No, yo creo que puede haber personas que cuenten con ciertas habilidades en bruto, digamos, ¿no? No que sean brutos. No, 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 bueno, hay de esos también en todas las profesiones, ¿no? O sea, no, no, Sí. no sería algo, o sea, de esos hay siempre en la vida, pero, Sí. pero lo bueno es que son todos recuperables, ¿no? O sea, Ajá. cuando uno puede ser bruto, pero Sí. si se forma o por lo menos si se permite la experiencia de la vida, lo puede superar. Ujú. Y crece, pero, Seguro. pero sí lo que hay figuras que tienen ciertos elementos o ciertos atributos propios que ya traen, que tienen que ver con el liderazgo, Ujú. eh, pero que si no son trabajados, que si no son bien comunicados, Sí. narrados, insertados en una práctica política, pero también comunicados en ese Sí. sentido, Sí. pueden caer en saco roto, ¿no? De la misma Claro. manera que puede haber gente que no cuenta con esas habilidades Ujú. de cuna, como si querés, Sí. sin embargo, con mucha disciplina, con mucha voluntad y sobre todo hambre, como digo yo, pero hambre de De llegar, ¿no? llegar. De Sí. ser, de lograrlo, de Sí. acceder a un lugar. Creo que Ujú. eso es clave, ¿no? Hay Seguro. ciertos cargos y ciertos espacios en los cuales vos tenés que levantarte pensando en eso e irte a Ujú. dormir a la noche pensando en eso, Claro. porque ese es el Sí. nivel de competencia y de dificultad que tiene hoy poder Ujú. posicionarte en Mm. la mente de un votante y ser atractivo electoralmente. Claro. ¿Cuánto suma tener elocuencia, una buena retórica, una buena comunicación para un político? Y el carisma, ¿no? Porque por ahí vos decís, tal vez no tiene todas estas cosas, pero es carismático o carismática, ¿no? Cuando hablamos de Sí, esas cosas puntuales. son valores que suman, por Mm. supuesto. A ver, hay políticos no carismáticos que han ganado elecciones porque a veces el carisma solo no alcanza, ¿sí? O sea, Sí, es una cosita y a veces hay climas de época en donde no se sí. busca carisma. Ujú. Digo, pasó, quizá la audiencia más joven le va a costar recordarlo, pero los que somos un poco más grandes sí.
Fernando de la Rúa es un presidente que no tenía carisma y que ganó porque en ese momento había como una especie de engolosinamiento, es como que el pueblo estaba empachado de la lógica de los 90, ¿no? Sí, Que era muy de show y muy de carisma porque venía del gobierno de Menem, Menem, que era un político extremadamente carismático. correcto. Entonces hay momentos en donde el carisma Sí. eh, no es lo que la ciudadanía demanda de sus liderazgos, ¿no? Ujú. De la misma manera, a ver, lo que sí está claro es que discursivamente un político tiene que poder hablar, tiene que Sí. poder, pero es mucho más difícil hoy de lo que era hace 20 años lo discursivo. ¿Por qué? Antes ¿Por qué? había que estudiar un discurso, Ujú. o lo decías en un acto, ibas a un programa de televisión, tenías que tener cierto sentido de la interacción con el periodista, conocer el medio, Sí, saber responder preguntas incómodas o cómo salir, pero con eso estabas, ya digamos, está. ¿no? Claro, sí, sí. Ahora, o sea, esos espacios que te menciono, Ujú. no son relevantes en sí mismos, sino en tanto y en cuanto son fuentes de información para contenido digital, ¿sí? Claro. Porque la mayoría de la gente no ve el medio directamente, Ujú. la mayoría de la gente ve un recorte de lo que fue esa entrevista en ese medio en un medio digital. Ujú. Entonces, la dificultad que hoy tiene un político adicional, casi que te diría central hoy, comunicativamente hablando, es que Sí. pueda expresar una idea en 30 segundos. Ujú. Exacto, ¿no? Eso de poder expresar una idea en 30 segundos. Tiene que tener una capacidad de síntesis, tiene que comunicar muy claramente sus ideas y el objetivo de lo que quiera comunicar, decir, contar, que sea atractivo, que sea interesante y que sea replicable también. Porque cuántas veces Claro, hacemos esto de, mira, fulano dijo tal cosa y mandamos el link, o no. Lo hacemos todo el tiempo, ¿no? Y ya sí, ahora, no sé sí. si a vos te pasa de sentir esto de que ya no importa si es verdad o es mentira, es, Sí, ¿no? es otro terreno ese, el de lo que es verdad o no, Mm, ¿no? O sea, hoy, sí, cerrando la idea anterior, lo que es importante es que el político se entrene para eso, porque no es solo contar una idea, a veces tiene que ver con contar una historia que le pasó yendo a un barrio, a veces tiene sí. que poder contar una política pública o dar una explicación, lo que Ujú. sea, tiene que poderlo hacer de una manera, con un lenguaje sencillo, porque la dificultad o la cosa más barroca en el vocabulario lo único que hace es generar confusión Sí. y desconfianza. Cuando vos hablas en difícil, Mm, vos lo mira, la gente mira y dice, no le entiendo, qué me quiere ocultar, qué no me quiere contar. claro. Ya hablar con palabras demasiado Muy retorcidas o rebuscadas. demasiado profundas, no porque esté subestimando para nada a la ciudadanía, sino Ujú. simplemente porque estamos en una época de una mayor horizontalidad en la comunicación, entonces el lenguaje sencillo es vital para ser claro y que Mm, tu mensaje llegue. sí. Entonces, en otra época vos hablabas en difícil y decías, ay, mira Oh. cuánto sabe, Qué mira que erudito, qué lo erudito que vamos a era. votar, mira, no lo entiendo, pero suena que sabe. Eso ya no funciona más. No, no. En cuanto a lo que Sí. tiene que ver con lo que es verdad o no, sí, vivimos en un mundo de posverdad, ¿no? O sea, cada vez es más complejo, Ujú. por más que haya un montón de organizaciones que hagan chequeo de verdad, fact-checking, la realidad, y esto pasó siempre, Sí, mismo en el periodismo, ¿no? Si había que hacer una réplica, se hacía, pero la réplica no la veía nadie, o salía no, en un cuadradito chiquito en chiquitito, la prensa. tal cual. Entonces, digamos que es un mundo difícil porque además estamos hablando de burbujas digamos, de usuarios que se conectan con otros que piensan como ellos y a veces se replican mentiras, que a Ujú. veces no es la mentira. El mundo del fake news, la característica que tiene es que no es siempre mentira. La clave para que algo sea creíble como mentira, o sea, es que Sí, esa sí, mentira sea algo, creíble, sí. es que sea verosímil, tiene que tener algún punto de conexión con algo de verdad. Y Claro. ahí está la construcción que se da hoy, pero bueno, es más difícil porque no podés controlar al monstruo que son las grandes plataformas, ¿no?
no Exacto. tenemos injerencia, Ujú. los algoritmos se cambian todos los días. Sí, Y nosotros tenemos, yo siempre tengo una frase un poco fuerte, pero es muy ilustrativa, somos esclavos del algoritmo, ¿sí? O sí, sí, sea, sí, coincido. establece las reglas en que contamos las cosas, los formatos en los que lo hacemos, Ujú. los lugares, Sí, y nosotros nos tenemos que adaptar, ¿no? Y digo sí, nosotros como quienes gestionamos comunicación, pero los políticos también, por supuesto, sí. no tienen alternativas, ¿sí? Porque es Ujú. el lugar en donde consume contenido la ciudadanía. Claro. Ahora, viste que siempre están las consultoras a la hora de ver qué injerencia tiene ese político hoy en el inconsciente colectivo, ¿no es cierto? Que vos decís, bueno, fulano mide, no mide. ¿Qué significa eso? Viste que lo escuchamos constantemente. Fulano, se hizo una medición a través de las consultoras y fulano está midiendo tanto. O fulana mide. Este no mide nada, la gente como que tiene un desconocimiento, o no le gusta, no le cae. Entonces, ahora, en este momento, donde ya estamos pensando en el 2027, elecciones, todos están probando el saquito a ver cuál le queda mejor. Cuando se habla de medir, en general Ujú, tiene que ver con la tradicional forma de medir, son los estudios de opinión pública. ujú. Ahí siempre tenés estudios más de tipo cuantitativos, que son las famosas encuestas, en donde Sí. uno puede decir, tal tiene tal nivel de conocimiento, son Ujú, generalizables. Entonces se toma una muestra de esa comunidad y sobre la base de esa muestra, que es representativa, se define ujú. una opinión sobre una serie de preguntas que se desarrollan en función a lo que nosotros queremos saber, ¿no? Claro. En cambio, después hay otro tipo de estudios de opinión, que son los cualitativos, que son aquellos en donde tratamos de, no son generalizables, son los famosos focus group, pero hay un montón de otros tipos, hay entrevistas en profundidad, etcétera, Ujú. que lo que logran es mayor profundidad en la opinión, ¿sí? O sea, entonces se toman ciertos grupos y lo que Sí. se hace es pedirles que opinen abiertamente, sin la estructura, cosa más, digamos, típica de la encuesta, Ujú. y se espera que en la conversación entre distintos grupos de personas aparezcan algunas cosas que ilustren opiniones sobre no solo sobre un líder o un dirigente, sino también sobre una gestión, sobre sus problemas, sobre sus necesidades, etcétera. La Sí. novedad que hay hoy es este tipo de metodología para medir la opinión pública. Está en crisis desde hace varios años, Mm. no porque todos los consultores sean malos y de repente de un día para otro dejaron de saber medir, entonces por eso las encuestas no le pegan, Sí. sino porque se complejizó mucho la opinión pública, o sea, cómo Claro. capturarla. Antes vos llamabas un teléfono fijo en una casa que estaba en una guía, que sabía que eras vos, que sos mujer de tal edad, que vivís en tal lado, en tal barrio. Entonces yo ya podías, vos eras representativa de decir, hoy en día vos No. llamás un celular, la gente no te atiende el teléfono. Si Ujú. llamás a un celular, vos no sabés si la persona que te atendió es quien dice que es o tiene tal nivel socioeconómico que te dice que tiene, porque son todas cosas importantes para, de nuevo, poder proyectar un resultado, ¿no? Claro. Ni hablar cuando vos le pones encuestas online, por Sí. ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a perder efectividad eso, Ujú. porque la toma de la muestra es cada vez más compleja. Sí. Por ejemplo, te atiende el teléfono fijo la gente mayor en general, que es la que tiene Cierto. teléfono fijo y tiene tiempo y está en su casa. Claro. Entonces, pero no podés sobrerepresentar a la gente mayor en una encuesta, tenés que tener algo representativo de tu sociedad. Claro. Entonces, y para agregarle una capa de complejidad, eh, la volatilidad de las ideas, ¿no? O sea, Sí. ya no hay posicionamientos tan fuertes Ujú. o pertenencias ideológicas tan establecidas como antes, ¿no? Entonces, vos antes tenías el que pensaba peronista o radical, o era conservador, o era liberal, o era de izquierda, o era de derecha, y se autopercibía así. Sí. Ahora es más difícil, entonces yo hoy te pregunto a vos, ¿qué Ujú. opinás sobre el aborto? Y me decís una cosa y tal vez entraste a la panadería, escuchaste a alguien, saliste y cambiaste de opinión. Claro. No hay nada absoluto, ¿no? En Entonces la cuanto a lo. Sí. encuesta es una foto que dura Ujú. re poco. Entonces Exacto. mide puede Mm. significar que alguien lo midieron en una encuesta, que hicieron un focus group, que hicieron una encuesta online. Sí. También ahora hay mucho de escucha digital, ¿no? Entonces
se escucha como qué es lo que se está conversando alrededor de un nombre, por Ujú. ejemplo. Sí, Pero en definitiva, medir tiene que ver con eso. sí. Siempre tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluar si esa medición es buena o Ujú. no, entender esa ficha técnica, entender el margen de error, Sí. de quién viene y todas estas cosas Mm. que ya sabemos. Sí, Pero sí son unidades de medida típicas, o sea, claro. hay espacios políticos y hay figuras que tienden a usar Ujú. tirar números a la prensa para ver cómo caen. Sí, claro, es cierto. Vos decís, por ejemplo, esto de cómo cambió la percepción de que la gente mayor es la que tiene un teléfono fijo. Antes las encuestas iban por ese lado. Hoy vemos un montón de encuestas dando vuelta, no sé, ¿qué pensás de tu ciudad? ¿Cómo ves Comodoro? ¿O cómo ves Chubut, nosotros en este caso, ¿no? ¿Qué te produce? ¿Tristeza, esperanza, alegría? ¿Cómo ves la imagen de, no? Ahí vos ya decís, claro, va por acá esto, ¿no? Me pusieron un par de preguntas antes, pero la pregunta que realmente están buscando es esta, ¿no? Quieren ver si la figura de esta persona mide o no mide, si la gente le Sí, tiene como cierto respeto, cariño, o todo lo contrario, o alguna medida. Muchas veces pasa esto, ¿no? Nosotros lo vemos constantemente. Le va bastante bien dentro de una gestión municipal, ponele, ¿no? A un personaje, a un político. Entonces ya empiezan su grupo de aduladores, tírate a una gobernación, ¿no? Tírate a una gobernación porque tenés posibilidades, tenés buena imagen, etcétera, etcétera. Y la mayoría fracasa. La mayoría fracasa. Creo que ahí lo que no está funcionando es precisamente, no están viendo la realidad completa o piensan que alcanza con haber tenido una gestión medianamente positiva por algunas cosas que tuvieron a favor y después ya llega esta otra instancia que es hablar de una gobernación y ahí es como que hacen agua. Yo lo estoy, hago un análisis, ¿no? Muy, muy por arriba sí, sí, de la sí. situación. Hay escenarios de mucha, por un lado, volatilidad en el Mm, voto, ese apoyo puede durar sí. 30 segundos y cambia de opinión, ¿sí? O Ujú. sea, entonces, eso por un lado, y después es un escenario de mucha fragmentación política, ¿sí? Claro. Partidaria. Sí. Entonces, eso también hace que la construcción sea más difícil. Hacer Ujú. campañas electorales es muy caro, Sí. ¿sí? Cada vez más caro. Ujú. Entonces, cuando empezamos a sumar, son muchos elementos a esto que decíamos hace un rato, ¿no? Hay que tener mucho hambre porque ser político es más difícil hoy, pero no porque pobres víctimas los que son políticos, sino lo que Ujú. quiero decir es hay muchas cosas que dejar en el camino para dedicarse a la política. Tenés que tener una vida bastante ordenada porque requiere mucha disciplina hoy dedicarte a la política, mucho más que antes, porque hoy vivimos en escenarios Mm. en donde la visibilidad es en 360 grados del Todo el tiempo. político. No es como antes que vos cerrabas la puerta o te ibas a un restaurante, nadie te veía, justo tenía que haber un periodista que conociera. Ujú. No, ahora cualquiera con un celular te saca una foto, entonces si vos Sí. estás viviendo una vida pública que es diferente de la privada o Ujú. tiene algún tipo de contradicción o ni Sí. siquiera es contradicción, no lo contaste, Sí. eso puede dañar tu imagen muy rápidamente, ¿no? Claro. Preguntale a Dorni, ¿sí? O Sí. sea, Sí, que sí. independientemente de que haya robado o no haya robado, que todavía todo eso tiene que probarse, Ujú. ya hay un juzgamiento claro, pero Sí. porque fue muy desprolijo en la manera de administrar sus bienes, ¿sí? Ni Correcto. siquiera ya, o sea, ya la desprolijidad ya está mal vista, ¿sí? O Sí. sea, porque enseguida se asocia con alguna irregularidad y cuando vos encima venís de un espacio político que utilizó el valor de la transparencia y, Sí. y en contra de la casta como un sector que venía a tomar el Estado y a robar, a utilizar el Estado para su beneficio propio, Sí. obviamente la mente tiene el boleto picado, ¿sí? O Sí. sea, porque es muy difícil que él Ujú. pueda recuperar, que pueda ser alguien representativo de un espacio, de una serie de valores Sí. que se instalaron.
votaron. Entonces, Mm. es un ejemplo extremo, Sí, pero sí. esto se da en todos lados todo el tiempo, ¿sí? Y O lo tenemos sea, todo el tiempo, lo del nepotismo dentro de los ay, distintos ámbitos, los etcétera. lugares más chicos es Ujú. peor todavía, porque ya vos te encontrás cuando vas al súper, cuando llevas a los chicos al colegio, o sea, a la persona, vos ya sabés Sí, quién es, no podés vender algo que no sos. sí, Y más en los lugares chicos que se conocen todos, todos. fueron juntos a la facultad, los padres, Claro, digo, sí, eh, es mucho más sí. difícil ¿Y cómo se esa levanta, a ver, disociación. y cómo se levanta una imagen de un político que fue cuestionado, que llegó a un momento que está en el barro y cómo levantamos esa imagen? ¿Cómo levanta la No, imagen ese depende. político? Ahí depende primero hay que analizar bien todas las circunstancias. Ujú, ¿Qué tipo, de nuevo, si por ejemplo esa crisis que tuvo tiene que ver con cuestiones de gestión, de su vida personal, si son realmente crisis en las cuales se pusieron en tela de juicio su mm, idoneidad, ujú, su moralidad, o sea, todas esas cosas hay que sí, analizar si ocupa un cargo o no, sí, si en realidad la crisis tiene que ver con alguien de su equipo, de su entorno y no de él claro. o de ella. Mm. Claro, Digamos pero hay que, tantos políticos que hoy están cuestionados, qué sé yo, Cristina Kirchner con toda su gestión, sí, claro, sí, la sí. condena, etcétera, pero sin embargo sigue teniendo su gente y siguen viéndola viable, ¿no? Entonces, Sí, no, a ver, electoralmente, esa es una duda, ¿no? O sea, es como un contrafáctico. Ella no puede hoy presentarse. Y mm, no podemos saber si pudiera presentarse cuánto estaría midiendo. Es un mm, contrafáctico, no lo sabemos. claro. Pero al peronismo le sirve decir eso y está bien, es parte de su narrativa como espacio político, pero Ujú, que también tiene sus techos, ¿no? Porque el problema sí. de estas figuras que gravitan, pero no son electoralmente viables, es Ujú. que terminan complicando el armado electoral. Claro. Y hablando de Eh, armados electorales, porque ya se están viendo ciertas cabecitas, ¿no? Como presidenciables. A ver, me gustaría tu análisis así cortito de ciertos personajes. Por ejemplo, Ignacio Torres, Nacho Torres, que es nuestro gobernador. ¿Cómo lo ves vos en ese juego, si hacemos un paralelo político? para ser candidato a Sí, presidente, decís. sí, sí, sí. Yo no lo tengo registrado dentro de los presidenciables, o sea, pero la verdad es que el PRO todavía es un espacio que está redefiniéndose, ¿no? O Ujú, sea, si es que iría dentro del PRO, ¿no? O sea, la verdad que no conozco en detalle cómo él está pensándose o proyectándose. Me parece que es uno de los gobernadores que empezó hace poco, que es joven, que tiene mucha carrera todavía. ujú, Pero bueno, el PRO es un espacio, todos los espacios están hoy en redefinición, lo está el radicalismo, lo está el peronismo, sí. lo está el PRO y también lo está la propia Libertad Avanza, ¿sí? Ujú, Que tiene que terminar de hacer una construcción que le permita contar con liderazgos que no se queden sin nafta en el medio porque cometen errores, porque no claro. están acostumbrados a la política, porque fueron puestos en boletas porque había que poner a alguien y a la Ujú, larga después traen más problemas que soluciones, o no sí, esperabas que ganaran y ganaron. sí. Eh, entonces, en ese esquema, me parece que él, Sí. calculo que estará, yo no lo conozco en detalle ni cómo él está trabajando partidariamente, pero sí entiendo que el PRO es un espacio que está terminando de redefinir, si es el rol que va a tener Mauricio Macri, Mm, si van a dejar espacio para otros, ujú, qué nivel de alianza eventual pueden tener con la Libertad Avanza, si esto va a ser distrital. Yo no veo espacio eh, para gobernadores que quizás todavía están en su mandato, ¿no? claro. Están Sí, 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 están trabajando trabajando en su en, mandato en sus todavía. provincias. Sí. Diferente quizás el caso, y aparte es joven, entonces tiene mucha carrera todavía por delante, ¿no? Ujú, El escenario del año que viene va a ser un escenario difícil, va a ser una campaña sí. muy dura comunicacionalmente Mm, va a ser tremenda. O sea, la llegada de la inteligencia artificial cambió la manera en que se van a hacer las campañas y la verdad que parte de eso es que tenemos
lo hablaba hace unos días, estábamos en un congreso en Uruguay de comunicación política y se hablaba mucho del impacto que tiene para nosotros, consultores, cómo Sí, medimos la conversación y cómo llegan nuestras publicaciones, claro, las métricas, sí, cuando de las cuentas de los políticos, cuando hoy casi el 50% de la conversación digital es sintética, o sea, son claro. bots o Bots. es la IA. Ujú. Porque cada vez que vos le pedís a ChatGPT algo y ChatGPT lo va a buscar, esa entrada de ChatGPT a tu página web, cuando yo pregunto por vos, Sí, cuenta como una visita. claro. Sí, 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 Entonces, sí. ¿eso qué quiere decir? Que yo hago pauta o lo que sea que yo haga en redes, o Sí. sea, cada vez que entra la IA a ver algo, cuenta Ujú. como si alguien lo hubiese visto. Y no Y en realidad necesario. no lo vio nadie, Claro. fue una IA. Sí, 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 Entonces, sí. eso significa conversaciones sintéticas. O Mm. sea, si el 50% de lo que pasa en digital pasa entre no humanos, Ujú. sé cuánta gente realmente está siguiendo el contenido de mi político. Claro, eso también, ¿no? Y en ese mundo digital, los streaming que entraron en este juego, donde también están recibiendo mucha pauta política, y vos decís, y esto está pasando, ¿no? Lo que justamente hacías No, bueno, la pauta referencia vos política también. existió. ¿Mm? La pauta política existió siempre, no Mm. importa si es en medios más tradicionales o en Sí, streaming. sí, Yo me refiero a pauta digital, sí, ¿sí? O sea, sí, la que sí, se hace en sí, redes sociales, sí. que es donde se pone más pauta que la que se hace en medios tradicionales, Mucho, ¿sí? De mucho hecho, la más. pauta Sí. digital superó, te diría, creo que fue en 2020, 2018, por ahí, Ujú. en Argentina superó lo que se invertía en pauta tradicional. Sí, sí. Entonces, la verdad es que el escenario, además con la IA, lo que supone es una capacidad de producción de contenido Ujú. tremenda, pero que crece exponencialmente. Entonces, la capacidad de crear contenido, por ejemplo, para campañas negativas, Mm. es enorme, porque yo ya no necesito una persona que se ponga a diseñar una pieza en la que yo quiero Tal cual. pegarle a un opositor. Sí, Ya yo diseño un agente de IA que sabe que tiene que crear tantas piezas con todo lo que encuentre de material dando vuelta y crean contenido y lo publican de manera automática. Digo, sí, es infinito. Entonces sí. eso, a mí lo que me preocupa más que nada en ese contexto, no es solo la capacidad de producción, sino el impacto que va a tener en la ciudadanía, que va a desconectar y vamos Sí. a fomentar aún más los escenarios de desconfianza, Mm. ¿sí? La gente va a terminar desconectando de la política cada vez más porque dice, estoy harto, Sí, tal cual. Sí, sí, estoy sí, sí. harto. Sí, además el Entonces, bombardeo constante y todo eso llega un momento que todos decimos basta. claro, Basta, ¿no? entonces por eso todos esperamos la veda, ¿viste? Como si fuera, así se callan, ya no puedo salir a la calle y no está la callejera con alguien, o sea, no. Sí. Digo, entonces puedo mirar la tele tranquilo, puedo escuchar la radio en paz, ¿no? Puedo ver Ujú. un programa de... Y, y eso lo que genera es que si ya venimos con procesos de alto abstencionismo electoral, Sí. la Argentina va a parecer digamos, un país con voto no Sí. obligatorio. Claro, tal cual, tal cual. Georgina, me encantó charlar con vos. Ya te vamos a llamar para hacer unos perfiles políticos de algunas cosas ya más cercanos a esta época electoral que vas a tener un montón de laburo, me imagino, donde Sí, te están convocando precisamente de distintos espacios políticos, porque hoy por hoy al político le interesa esto de la llegada y por dónde llegar, en el medio con la inteligencia artificial, con todos estos elementos con los que contamos hoy, a favor y en contra, ¿no? así es. El político se está basando también en todo esto. Gracias, Georgie. Te mando un abrazo Gracias a grande. ustedes, que tengan un buen día. Gracias. Adiós. Chao, chao, hasta luego. Georgina Paulino, desde el Chaco contándonos un poco de esta realidad política, lo que está sucediendo, esto que vos ves, que consumís a diario, como lo hacemos todos, ¿no? Cuando te llega a tu celular una cosa, lo compartís, y cuánto de esto es verdad y cuánto es fake. Seguimos. Radio D, 101.3 MHz, donde vos querés estar.